Llegamos al momento más esperado por nuestra audiencia y lo sabemos porque así lo dicen las métricas, que es cómo evitar errores. Y como estamos en la temporada del cómo, te vamos a hablar de 7 errores que podés llegar a cometer y cómo evitar hacerlo, ¿ok? Así que es muy importante si estás empezando con tu negocio o si ya llevas un tiempo en él, revisar si alguno de estos 7 errores los estás cometiendo. Entonces, empezamos. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Nora. Acá vamos a hablar de estos errores que algunas de que habremos cometido nosotras también y que matan nuestro negocio si lo seguimos haciendo y no nos damos cuenta, ¿no? No, yo jamás cometo errores, no sé qué decís, no sé de qué hablas, así que nada, claro que sí. Hablamos por Hablamos por la experiencia. experiencia, nosotros hablamos para que ustedes no cometan nuestros errores o si los cometen puedan como solucionarlos y Tiempo, prevenirlos a tiempo, a tiempo. atacar a tiempo. Sí, 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 sí. Empecemos con el primero. El primer error es algo que parece un poco sencillo y de decir, pero esto es centrarse en lo equivocado y pensar que necesitamos más de lo que necesitamos. Suena un poco un trabalenguas, ¿no? Esto de pensar que necesitamos más de lo que necesitamos, pero yo lo veo todo el tiempo, que queremos, como esta frase que dice que querés correr antes de andar, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces, dependiendo de la etapa de nuestro negocio, queremos correr antes de andar y todavía queremos enfocarnos en la matriz equivocada. Sí, esto yo lo veo muy seguido porque a veces lo que genera esta situación es como no tengo todavía eso, entonces no avanzo, no vendo, no pruebo mi servicio, no salgo de esta situación. ¿Por qué? Porque en qué nos estamos centrando habitualmente y que no deberíamos en nuestro negocio. Claro, lo que yo veo siempre, y es algo que hablo mucho con las personas que vienen a hablar conmigo, es, no, es que yo me centro en mis redes sociales, que yo tengo que crear más contenido, que yo tengo que ponerle más marketing, más branding, más magia, ¿no? Más magia, ¿no? Porque eso parece que vende. Y en realidad, a veces, al principio de nuestro negocio, lo que nos tenemos que centrar no es tanto en el branding, no es tanto en las redes sociales, sino en vender, ¿no? Tener un flujo de caja o tener una solución que a la gente le genere resultados. Exactamente. De hecho, creo que muchas veces cuando empezamos con una idea de negocio, lo primero que hacemos es, como vos bien decís, tratar de buscar en el afuera, cuando en realidad tal vez la estrategia es empezar con el adentro. ¿Y qué quiero decir con esto? Una buena idea es, sin necesidad de tener ni siquiera ni red social, ni el logo de la marca. Yo he visto gente que se detuvo hasta patentar el logo de la marca. Es decir, ¿cómo voy a tener un negocio si mi logo no está patentado, digamos, ¿no? Es decir, a ese nivel y tal vez empezar a revisar la agenda de contactos. Ustedes ya saben que a mí el tema contactos, seres humanos y conexiones me parecen que son oro puro y a veces no nos damos cuenta que tal vez revisando simplemente el WhatsApp y viendo personas que son amigas nuestras, que son familiares, comenzar simplemente diciendo, che, estoy probando este servicio, es nuevo, todavía está en beta o todavía está en alfa. ¿Conoces a alguien que le pueda llegar a interesar? De hecho, ahora el precio es mucho más accesible porque lo estoy probando y todo lo demás. Si conoces a alguien, le mencionás que yo estoy haciendo esto y me pasás su dato si le interesa y activar. Ahí empieza los primeros contactos de venta. Así que no es necesario tener la red social, ni la web, ni el funnel, ni el embudo de ventas, ni los super lanzamientos. A veces simplemente se empieza con un simple contacto, ¿no? Sí, 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 o tener, también es un poco de los recursos que nosotros tenemos. Y es muy importante tener en cuenta esto, ¿eh? ¿Qué recursos yo tengo? Si yo tengo la capacidad de invertir, quizás yo le puedo pagar a alguien que me haga el producto y delegar un montón de cosas y yo dedicarme simplemente a lo que yo quiero.
exactamente, estoy de Entonces, acuerdo con vos. Por eso digo, es decir, no necesariamente todos los negocios empiezan de la misma forma, pero lo que sí es, tienen que empezar con tratar de buscar clientes, no con claro, todo la parafernaria alrededor o como bien dice Luz, si tengo el dinero, invierto para que todo el mundo me haga todo eso y yo me dedico a salir a buscar clientes, pero finalmente cualquiera de los dos caminos, el objetivo principal es salir a buscar clientes. sí. Y caer, creo que muchas veces caemos en estas falsas promesas del marketing, ¿no? En pensar que para ser exitosos tenemos que tener un equipo o tener ciertas características, ¿no? Como el marketing es, bueno, necesitas un equipo, y necesitas una web, y necesitas redes sociales, y necesitas un montón de cosas, y a veces es mucho más sencillo de lo que nosotros, ¿no? Nos podemos pensar. Exactamente. A veces la clave, como dice Nora, es tener a veces conversaciones uno a uno con personas para entender lo que necesitan y para ver si somos o no la mejor solución para ellos. Así es, así es. Bueno, primer error solucionado. Vamos Sí. por el segundo. El segundo error, que es un poco más avanzado dentro del negocio, es no tener métricas claras. Mm. ¿Qué son los famosos KPIs, estos que se escuchan por todas partes, que son los Key Points Indicator o algo así? Yo no tengo exactamente la cifra, la cifra no, la sigla en inglés, pero es entender bien qué es lo que estamos funcionando y qué es lo que no está funcionando dentro de nuestro negocio, ¿no? A veces queremos empezar, pero no tenemos métricas claras o no sabemos cuánto necesitamos ingresar en un mes, ni cuánto tiempo nos lleva, ni si nos da el margen de beneficio, porque a veces es como, no sé, por ejemplo, queremos empezar un negocio de velas, para decir cualquier cosa. Y es bueno, a ver, ¿cuánto te sale? ¿Cuántas velas vos tenés que vender? ¿Cuánto tiempo tenés que invertir para que tener un negocio de velas te sea rentable? ¿Cuántas velas dentro de la materia prima, de tu tiempo? Porque muchas veces no contamos ni el tiempo que estamos invirtiendo, cuánto tiempo, cuántos recursos tenés que tener para que ese negocio te sea rentable. Exactamente. Y además es entender que cuántos clientes tenés que conseguir mensualmente, teniendo en cuenta lo que estás diciendo para sostener tu negocio. A mí siempre me hace pensar en que cuando uno habla de métricas, toda la gente sale corriendo para el otro lado porque a nadie le gustan los números, etcétera. Además, yo vengo del ámbito de salud. Hablar de estadística con gente de salud era básicamente hablar de cosas del diablo. Entonces pensaba, digo, pensarlo a las métricas como el tablero de mandos de un auto. Hay ciertas cosas básicas que tenés que entender para saber si te quedaste sin nafta o gasolina, para saber si hay un tema eléctrico que no está funcionando y por eso cuando giras la llave no arranca. Digamos, hay cosas básicas, 3 o 4 cosas básicas que tenés que tener en cuenta, que las tenés que medir para estar atenta, para ver si funciona. Entonces, no es necesario tener, especialmente porque muchas de las personas que conocemos o están recién empezando o llevan poco tiempo. Entonces, hablar de KPIs, de métricas y a veces la gente que habla sobre estos temas, que podés encontrar mucha información en internet, hablan en un montón de métricas. Yo te diría que tengas por lo menos 4 o 5 métricas básicas para saber, bueno, si la cantidad de ingresos está aumentando, si mis gastos se mantienen constantes, si consigo al menos 5 conversaciones con personas como para poder empezar a ofrecerles el servicio y ya más o menos sé que 3 son las que me terminan comprando, entonces bueno, si fuese este el escenario tendría tal cantidad, es decir, como que primero hay que analizar esas 4 o 5 cosas básicas que te sirven para saber si el auto va a arrancar o no. Sí, y Y a veces, detenerte a tiempo, ¿no? Es decir, sí, a veces creo que también es importante como dejar de pensar de un hobby versus un negocio. Yo creo que esto es otro error que quizás no está mencionado tan específicamente, pero es
el error de que vos sos buena pintando cerámica, entonces como vos sos buena pintando cerámica, te vas a dedicar a pintar cerámica. Y cuando vos tenés un negocio, tenés que hacer un montón de tareas adicionales que pintar cerámica o que dar sesiones de coaching o lo que sea, ¿no? Entonces, separar un poco que a veces nuestro negocio no es nuestra profesión, no es lo que nosotras somos buenas, no es lo que nos sale bien. Sí, yo escuché una vez una chica que se dedicaba a enseñar finanzas a gente que tiene negocios relacionados con el arte y una frase principal que tenía que decía, un negocio no rentable es un hobby. Simple, así de sencillo. Si no es rentable, lo que estás haciendo es simplemente algo por gusto. Entonces, me parece importante también ser honestas con nosotras mismas y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Un hobby o quiero un negocio? Listo, si quiero un hobby, cuando tengo ganas consigo un cliente, cuando tengo ganas hago publicidad, cuando tengo ganas, y no me preocupo tanto. Pero si lo que quiero es tener un negocio rentable, parte de las tantas cosas que vas a tener que hacer es medir para saber cómo está tu situación. Avancemos al próximo error también, que es uno de los más, digamos, los anteriores suceden mucho, pero este es como que si no lo tenés, si los estás haciendo, ya, detenete y dedícale tiempo a corregirlo. ¿Cuál Sí, sería este tercer el error? tercer error sería el no tener una oferta o propuesta, vamos a decirlo, en vez de oferta que quizás puede llegar a confusión, clara. No tener una propuesta de trabajo clara. ¿Cómo trabajas? ¿Qué vas a ofrecer? ¿A quién se lo vas a ofrecer? ¿Cuánto dura tu servicio? ¿Cuánto no dura? ¿Hasta dónde es? ¿Qué incluye y qué no incluye? Sí, ¿No? y que muchas veces me doy cuenta que mucha gente cree que cuando lo define se está como perdiendo la oportunidad de atraer otro tipo de personas, etcétera y demás. Y en realidad lo que no se da cuenta es que se está fortaleciendo, porque si uno tiene una propuesta bien clara de a quién va dirigida, cuánto tiempo dura y todo lo más, lo que genera es que las personas que son de esas características avancen y digan sí. En cambio, cuando alguien el otro día estaba charlando con alguien y me decía, no, porque yo soy psicóloga y hago terapia de movimiento. Y terminaba ahí su definición de lo que hacía. Y le digo, ¿sabes qué? Escuchándote le digo, probablemente seas una excelente psicóloga, pero no entiendo ni qué es lo que haces, ni para quién está qué es una terapia en movimiento, porque yo me imagino muchas cosas, pero no me estás diciendo nada. Y yo no sé si soy tu cliente o no. Con lo que escucho o con lo que me estás transmitiendo, yo no entiendo si hay algún beneficio ahí para mí, si es algo que es una terapia de tipo a largo plazo, a corto plazo, para resolver un tema puntual, si es para pareja, si es solamente para, digamos, no entiendo nada con solamente eso. Entonces, tomarse el trabajo de tener una propuesta bien clara, lo que hace es atraer a los clientes adecuados y convertir, generar ventas. Sí, y con esto no digo a veces que, porque mucha gente me dice, bueno, vos hablas de mujeres pero trabajas con hombres, ¿no? Y mucha gente me dice, ay, bueno, pero yo, ok, ¿cómo comunicamos? No significa que nos vamos a cerrar. Y es importante decir esto. A veces también es, bueno, mira, yo te comunico que trabajo con mujeres, pero también trabajo con hombres. Y es importante como diferenciar de, bueno, mira, mi oferta, yo ayudo a este problema con este nicho, con este sector. ¿Puedo usar el mismo problema con otro nicho? Sí. ¿No? O sea, ¿puedo yo ayudar a personas que no son coaches? Sí, claramente puedo ayudar a hombres que sean corredores deportivos, vamos a decirlo así. Pero a veces, cuando somos específicas y somos claras, la gente se hace una idea mental de las personas que nosotros ayudamos. Me río porque pensaba, digo, una oferta clara y hablar tanto clara, me viene a la mente el método Clara, que es el método que vos aplicás para ayudar a la gente, que incluye la definición de oferta. ¿Es así? La definición de oferta, sí. Y por eso se llama, ¿no? Porque también a veces cuando empezamos nuestro negocio no tenemos claridad hacia dónde tenemos que ir, en qué nos tenemos que centrar.
Y a veces necesitamos este acompañamiento de alguien que nos ayude a definir estas partes. Pero Ojo, especialmente porque ese acompañamiento lo que hace es que te ahorres un montón de tiempo, ¿ok? Que eso es muy importante. el error 4, Mm, que es un error más intangible, es tener un mal concepto de la inversión. bien. ¿Qué me refiero con esto? Siempre cuando tenemos un negocio, siempre desde cualquier forma tenemos que invertir. La palabra negocio, que es algo que estábamos hablando al principio del episodio antes de grabar con Nora, viene de la palabra griega de no ocio, o sea, nec de negación y otium de ocio. Entonces, la palabra ocio es la negación del ocio o la negación del tiempo de disfrute, ¿no? Entonces, justamente el otium en Roma era asociado a el tema del arte, la filosofía y una vida sin preocupaciones materiales. En cambio, cuando vos tenías un negotium, era lo contrario. Era el tiempo ocupado para asuntos de trabajo, actividades que requerían un tipo de esfuerzo de cierta forma comercial o administrativa. Entonces, cada vez que tenemos un negocio, siempre tenemos que invertir. Si no invertimos tiempo, invertimos dinero. Exactamente. De hecho, me acuerdo también de Boluda, que para la gente de Argentina es el apellido de un especialista en marketing, que decía que para que funcione un negocio necesitas o capital, o tiempo, o suerte. Y que cuando tenés las tres cosas es lo ideal, obviamente, tener tiempo, tener capital, tener suerte, es decir, pegarla en la idea, dar con la idea que justamente todo el mundo estaba necesitando, etcétera y todo lo demás. Pero bueno, como que si no tenés el capital, lo que tenés que entregar o invertir es tiempo. Y si lo que tenés es el capital, lo bueno es que eso te da la posibilidad de tener tiempo, por lo tanto invertís capital. Como recién arrancamos en el episodio que vos dijiste, o se puede contratar a alguien que te haga todo, la página web y todo lo demás, porque tenés el capital para invertir y que te lo haga esa persona, entonces vos no dedicas tu tiempo a eso y te dedicas a conseguir clientes. Entonces, definitivamente estoy completamente de acuerdo con que algo hay que invertir. Si no, volvemos al tema de esto es un hobby, un otium. Y está perfecto, ¿no? Pero entonces tenemos que tener esta lógica de con qué moneda quiero invertir ahora, con tiempo o con capital. ¿No? Porque hay gente que me dice, Exactamente. no, Lu, yo no, a mí la publicidad no me funciona. Y es, bueno, ok, vos tenés tiempo para que la gente te llegue en orgánico de acá a 4 meses. Y eso es una elección y está perfecto, no hay respuestas incorrectas. Exactamente, exactamente. Es decir, lo que sí es importante es tener en claro que si no tenés dinero, vas a tener que invertir en tiempo, y si no tenés tiempo, vas a tener que invertir dinero. Así de sencillo. Si no, no funciona. Básicamente no cometas el error de pensar de que no necesitas ni tiempo ni dinero, o querés ya todo rápido, pero no tenés dinero. Olvídate. Es decir, no, no funciona. Rápido implica dinero. Así, sencillo. Y eso ni siquiera garantiza tampoco que funcione. No, Ninguna de las dos cosas garantiza nada. nada Así que garantiza nada, ¿no? esa es la Pero realidad. Por eso hay que, cuando uno decide encaminarse en esto, tiene que saber que parte del proceso es arriesgarse a que también lo intentás y no necesariamente funcione, o que te lleve tiempo encontrarle la vuelta de qué es lo que funciona. y justamente nos llega al siguiente error, que es el error 5 de caer en el síndrome del objeto brillante o esto de ir persiguiendo deseos brillantes que vemos en redes sociales, cualquier lugar, ¿no? Vimos a mi amiga, mi cuñada, ¿no? Es decir, bueno, la típica frase en Argentina de culo quiero, culo veo, o sea, yo quiero esto, bueno, voy ahora a esto, y ir cambiando como de método o estrategia cada 2 por 3. Sí, no darle tiempo a los procesos para poder estar siempre midiendo, ya acordamos de el error es no medir,
Entonces, no darle tiempo a las decisiones que tomamos para ver si funcionan o no. Y el hecho de saltar de un lado al otro, lo único que genera es que al final no tenés métricas, porque no le diste tiempo tampoco para que sucediera el resultado, y por el otro lado, no sabes si lo anterior iba a funcionar o no, porque cambiaste tan rápido que no te enteraste. Es decir, si cada vez que algo te parece atractivo lo cambias, el problema es que te quedas sin saber si lo que acabas de hacer funcionaba o no. Así que ojo con llame ya, hágase millonario en 45 días, transfórmese en Bill Gates en 3 semanas y esas cosas. Sí, no solo eso, sino también es que a veces tendemos a ver una realidad muy sesgada de la realidad en el sentido de que vemos los resultados de afuera. No vemos a esta influencer o esta mentora que tiene 150 alumnas y vos, bueno, vos llegaste a una. Sí, y además de todo eso, a veces ponerse a pensar que tal vez esa persona que tiene 150 alumnas lleva 10 años haciendo O lo invirtió mismo. 50.000 euros, ¿entendés? También es eso. No es solo el tiempo, sino el dinero que invirtió. No vemos nunca el dinero que está invirtiendo esta señora. O sea, sí, está hace 10 años y invirtió 60.000 euros y vos te quejas en general porque tu webinar que invirtiste 200 euros no convirtió. Bueno, ok, ¿no? O sea, también un poco polarizar y decir, no invertí nada, no me di y a mí no me funcionó. ¿No te funcionó en comparación de qué? ¿De la Claro. influencer o no te funcionó porque no invertiste lo suficiente, porque no tenías las métricas, porque no sabías el benchmark de cierta forma? O sea, porque no tenías el porcentaje cubierto, porque no te tomaste el tiempo de hablar con la gente que se suscribió a tu webinar. O sea, hay un montón de factores y crear este síndrome de que al otro le funciona y a mí no, empecemos a relativizar un poco y a separar, ¿no? Este error de el objeto brillante. Así es un buen dejar de ser víctimas de las circunstancias y hacernos cargo y ser responsable de nuestras decisiones. Yo creo que tener un negocio te obliga a madurar, así que si decidís seguir el camino de la maduración, implica también entender estas cosas. Bien, ¿qué más? Otro error. Voy a hilar uno de los últimos errores que estamos llegando ya al final, es un poco lo que dijiste recién de la mentalidad. Es esto Mm. de no ser víctima de nuestras circunstancias. Mucho se habla de mentalidad, pero ¿qué es la mentalidad? ¿Qué es la famosa mentalidad emprendedora? ¿A qué nos referimos con esto? Es la forma en la que enfocamos el mundo. Y a veces la parte más difícil de tener un emprendimiento o un negocio es la gestión emocional de ese negocio. De cómo gestiono las cosas que no me gustan o que no salen como yo espero. Sí, yo veo mucha gente que hace mentoría del estilo yo te ayudo a tomar acción, a pasar a decirte qué tenés que hacer y todo lo más, pero la contención emocional no está incluida. Y la verdad, sinceramente, es algo que nos hace humanos, porque finalmente el que dirige el negocio es un ser humano, y por lo tanto, importa mucho este tema de la mentalidad. Yo lo pongo básicamente comparando entre dos países, ¿no? Es decir, yo vengo de un país, al igual que Luz, en donde existe la mentalidad de que hay muchas trabas para conseguir avanzar y tener tu propia empresa y tener tu negocio, que tenés un montón de inconvenientes, que el cambio, que esto, que lo otro, que la hiperinflación, bla, 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 bla. Vengo a España y escucho, hay muchas trabas para conseguir un negocio. Y entonces digo, pero a ver, si comparo un país con el otro, son diferentes situaciones y lo que escucho es lo mismo. Entonces, lo que escucho viene de esto que dice Luz, de la mentalidad que tenemos al respecto y de cómo encaramos las situaciones de llevar adelante un negocio.
y lo que implica, que es un gasto emocional también. Así que hay que invertir también en tus emociones y en entender y poder separar qué parte es realmente mi negocio no funciona y qué parte es mi mentalidad no permite que mi negocio funcione. Sí, 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 esto de dejar de que lo que estamos nos defina, dejar que nuestra situación, nuestro país, nuestro tiempo nos defina y pensemos que no es posible para nosotros, ¿no? Y el Exactamente. último error, que es el más grande de todos, es no tener una estrategia que integre todo lo anterior. O sea, no tener una estrategia que me diga a dónde tengo que ir, cuál es el paso que tengo que hacer ahora, qué cosas mentales, o sea, qué KPIs Actitud. estoy usando, qué métricas, en qué estoy enfocando mi tiempo, en el famoso síndrome del objeto brillante, ¿En qué dónde estoy invertir? invertir ya sea en formaciones que nos den para trabajar la mentalidad, esto que estamos hablando, o para hacer crecer nuestro negocio, ya sea en publicidad, en formaciones de mentorías, en libros, en conexiones. También es muy importante invertir en tener conexiones, tener conjunto de personas que estén en nuestra misma situación porque nos va a elevar. Entonces, si no tenemos una estrategia que nos evite, de cierta forma, evitar errores o nos evite prevenir estos errores, todo lo demás se va a caer, ¿no? Y Como cuando todas... decimos una cosa importante, cuando decimos estrategia, nos referimos a diseñar a lo largo de lo que viene del año, de los meses, de las semanas, qué cantidad de espacio vamos a dedicar a estas diferentes cosas. A tener conexiones, a trabajar nuestra mentalidad, a conectar con nuevos clientes, a sentarnos a definir nuestra página web o a crear nuestro contenido o contratar a alguien que lo haga. Digamos, priorizar, porque todos tenemos 24 horas. Eso es la realidad. Y tenemos un episodio hablando específicamente de tiempo, que les recomendamos mucho que se vayan ahí porque si tenés tiempo podés hacer un montón de cosas. Entonces, distribuir esas 24 horas de manera que te permita, según tus objetivos en el momento, avanzar. Eso para mí es estrategia, porque hay algo que hay que entender es, todo no se puede, todo junto al mismo tiempo, todo no se puede. Entonces hay que diseñar las prioridades y en función de las prioridades avanzar y distribuir ese tiempo e invertir tiempo y dinero. Listo. Sí, sí, totalmente. Así que creo que hablamos de muchos temas dentro de nuestra temporada, no, de nuestro episodio. Y Noria, ¿cuál de estos errores sentís que cometiste más? Definitivamente creo que el que más me costó llevar adelante es el de métricas. Es el que más me desafía. Y uno dice, pero es licenciada en estadística, ella sabe que son importantes los datos. Sí, sí, perfecto, estoy de acuerdo con todos ustedes. Por eso digo, venimos acá a hablar también de nuestros errores. Supongo que el tema de resistirme a medir tiene que ver con no querer ver lo que le pasa a mucha gente. ¿Sí? Porque una cosa es medir para investigaciones científicas y otra cosa es medir para ver si lo que vos le estás poniendo toda tu ilusión está funcionando o no. Y Sí. entonces, ver si el auto tiene gasolina o no tiene gasolina, o ver si se va a encender o no se va a encender, genera una asociación emocional. Por lo tanto, tengo mis estrategias para sobrellevar eso, que tienen que ver con comunidades en donde Luz forma parte de ellas, en donde justamente tenemos un espacio para incentivarnos mutuamente, un conjunto de mujeres y no dejarnos estar, porque para a mí me funciona eso. Pero de estos errores y el que más me cuesta es el de las métricas. ¿Y a vos, Luz? A mí el de la mentalidad. Me costó mucho integrar ciertos parámetros mentales, ciertos como rechazos hacia la venta, justamente la ironía, ¿no? Mm. La venta, rechazar esto de como que yo pensaba que para conseguir mis objetivos tenía que hacer ciertas cosas. O sea, por ejemplo, yo pensaba que para conseguir clientes solo tenía que hacer webinars
y después me di cuenta de que hay otras formas más efectivas de conseguir clientes y eso sería de cierta forma, mi error. Bien, perfecto. Bueno, esperamos que les haya servido toda esta declaración, incluso a, De errores, a calzón quitado, les contamos todo. Y bueno, que aprovechen este podcast para tomar nota, para establecer cuáles de estos errores e identificarlos. Y ya saben, si les gusta lo que estamos compartiendo, nos ponen 5 estrellitas o un like si están en YouTube. Si necesitan alguna pregunta y quieren dejarla en los comentarios, ahí estamos siempre leyendo. Y también tienen en la descripción nuestro email por si quieren tener alguna pregunta más delicada que no quieren dejar en público o algo así, porque seamos sinceros, no todo el mundo está dispuesto a abrirse plenamente y decir, yo cometo este error. No nos gusta decir esas cosas. Así que, pero estamos acá para ustedes, así que los esperamos en nuestro próximo episodio. Chau, chau.